Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 4. Y recuerde que el sábado pasado, al menos los que estuvieron acá, iniciamos con una serie que es en realidad enfocada al estudio de la temática de los ancianos, pastores, también diáconos, liderazgo en general. Y estamos enfocándolo bíblicamente para aprender a través de la Escritura cuáles son las funciones y también cuál es la responsabilidad de la iglesia hacia esas funciones. Vamos entonces al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 4. Ya tenemos ahí los versículos y leemos esta palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos al Señor. Amado Dios, ante tu presencia estamos una vez más, Señor, dándote gracias, pues nos permites en esta hora y momento, Señor, a través de tu palabra, Señor, poder ser ministrados y bendecidos. Yo te ruego, Señor, nos uses, nos guíes, nos dirijas, Señor, para que cada uno de tus hijos al oír esta palabra pueda aprender lo que tú nos enseñas. Por sobre todas las cosas, Señor, quita todo prejuicio de nuestra mente y de nuestro corazón. Permítenos, oh Dios, que tu palabra corra en este lugar para que tu nombre sea glorificado. Permite, oh Dios, que cada mente y corazón pueda abrirse a esta palabra y pueda, Señor, recepcionar y poder recibir lo que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza. Gloria al nombre del Señor. Puede sentarse, mi hermano. Ruego que me ponga mucha atención a lo que vamos a hablar hoy, ya que, como dije, es una serie que iniciamos recién y que queremos darle la mayor amplitud a que conozcamos aquello. Hay muchos conceptos, muchas ideas en cuanto, por ejemplo, al pastorado, al liderazgo en sí. Cada uno de los creyentes tiene un concepto o una idea de lo que debe ser el pastor o lo que debe hacer el pastor. Las exigencias que a veces los creyentes exponen que los pastores debieran hacer pueden ser muy loables y pueden ser también muy lógicas, pero tenemos que ver lo que la Biblia dice. Y concerniente a eso también nosotros entender cuál es la posición del miembro de la iglesia o de aquel que es parte del cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante estudiar lo que es este concepto por el hecho de que cada uno de nosotros necesitamos basarnos en la Escritura. Su discusión, su alegato, su molestia puede estar muy puesta lógicamente en lo que usted plantea, pero miremos lo que la Escritura dice y de esa manera entonces tendremos una base sólida para poder basarnos en ello y poder entender lo que la Escritura nos enseña. Hoy hablaremos de líderes con corazón de pastor. Líderes con corazón de pastor.
Lo que acabamos de leer de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 4, en realidad está hablando acerca de lo que Pedro enfoca a los ancianos de la iglesia. Cuando leemos el versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, dice Pedro. Entonces está basándose aquí. Y lo que nosotros podemos decir ahora, que si los ancianos serán los que ayuden a pastorear el rebaño, necesitamos primero entender cómo debe hacerse ese trabajo. Porque no es una cosa decir vamos a nombrar ancianos en la iglesia y la iglesia, hoy ahora tenemos ancianos. ¿Y qué hacen los ancianos? No sé. Entonces usted puede poner sus exigencias de acuerdo a su concepto o idea, pero tenemos que ser bíblicos. No tan solo el anciano debe saber lo que debe hacer, las obligaciones que debe cumplir, sino también la iglesia debe saber para qué está puesto el anciano. Entonces, si los ancianos, como dije, van a ayudar al pastor a pastorear el rebaño, necesitamos entonces entender qué debe hacerse en este trabajo. Debemos seguir el modelo que Jesús dejó, entregando por supuesto también nuestra vida por el rebaño, de acuerdo a lo que Jesús nos enseña. Si vemos el liderazgo en general, y creo que muchos tienen un liderazgo en cualquier área de la obra de Dios, usted tiene un liderazgo. Y es un trabajo arduo. Cuando hablamos del liderazgo, no es un trabajo fácil, porque el liderazgo tiene relación con personas. Las personas se relacionan entre sí y hay diferentes caracteres, hay diferentes formas de ver las cosas, diferentes opiniones, pensamientos. Pero Dios nos ha provisto de una u otra manera de recursos para poder hacer la obra de Dios, de poder realizar lo que Dios quiere. Entonces, cuando estudiamos la palabra del Señor, vemos en ella que Él nos ofrece una visión sumamente clara de cómo podemos liderar en, primero, fidelidad, también en obediencia a aquello que el Señor nos ha confiado. Porque lo que más desea el Señor es que nosotros seamos primeramente fieles a la palabra y segundo, seamos obedientes a esa palabra. Se comienza pensando como un pastor cuando hablamos del liderazgo. Si el líder que tiene un liderazgo dentro de la iglesia comienza pensando como un pastor, entonces ese trabajo será en realidad un trabajo bien hecho, porque será en base a un llamado de Dios y no a una profesión. Entendemos lo que es vocación y profesión. La vocación en realidad es aquellos que tienen un deseo que nace de adentro del corazón de servir a los demás en cualquier área de la vida. Y la profesión está basada en realidad en recursos, o sea, adquirir recursos, ganar dinero para poder de esa manera sostenerse. Entonces, profesión y vocación son diferentes. Por lo tanto, el liderazgo debe estar basado más en vocación que profesión. Y de esta forma entonces podemos nosotros orientar un poco nuestra realidad en cuanto a cómo creyente vivimos. Lo que debemos hacer entonces es orientar el corazón en torno a esa verdad y buscar, por supuesto, en el Señor la fortaleza para nosotros poder guiar adecuadamente al pueblo de Dios, guiar adecuadamente a la iglesia del Señor. Cuando lo hacemos de esa manera, entonces el camino que vamos a marcar para esa congregación va a tener un impacto profundo en el liderazgo de esa iglesia y será para la gloria de Dios. Porque cada creyente que sea parte de esa iglesia entonces será impactado profundamente por la vocación de servir a los demás. Si usted se hace esta pregunta ahora mismo en el Señor, ¿usted tiene el anhelo de servir a los demás hermanos? Es una pregunta que usted debe analizar. No necesito que me dé un amén, un gloria a Dios, un aleluya. Solamente es un análisis, porque de ahí parte todo.
Esto no se trata de que a mí me gustaría ser predicador, me gustaría ser corista, o me gustaría ser un líder, me gustaría liderar un área, me gustaría trabajar en esta área. Esto es más que eso. ¿Le gustaría servir a los demás? Porque ahí está el punto de inicio. Es de mucha importancia, hermano querido, para todos los líderes de la iglesia que le pidan a Dios tener un corazón de pastor. Un corazón de pastor. De esta manera podremos entonces entender tantas cosas que hasta ahora quizás no podemos entender, porque nos falta esa realidad. Nuestros, ¿cómo llamarle así? Nuestros ancianos deben procurar ser calificados. Calificados, o sea, porque quien guía al pueblo o quien guía a la iglesia va a determinar en gran manera o en gran parte lo que la iglesia en realidad se va a convertir. Si tenemos ancianos y pastores que guíen a la iglesia con corazón de pastor, entonces es un hecho de que la congregación va a tener el mismo espíritu y va a llegar a ser como son sus líderes. O sea, esto va a impactar a la congregación. La iglesia se va a convertir en lo que sus líderes son. Eso va a impactar en la vida de la iglesia, va a impactar en el ministerio de la iglesia, va a impactar en el testimonio de la iglesia hacia afuera, hacia el mundo. Va también a impactar, por supuesto, a la misma iglesia. Cada miembro de ella va a ser impactado por la forma de trabajo, la manera de trabajar. La virtud de la iglesia va a ser extraordinaria. Entonces el énfasis de la iglesia dependerá del liderazgo que tenga. Eso debemos entenderlo. No podemos nosotros pedir a la iglesia algo que no hemos enseñado o algo que no ha aprendido a hacer la iglesia. Pasa exactamente lo mismo en el hogar, cuando los padres enseñan a sus hijos a hacer algo, o las madres en este caso enseñan a sus hijas a hacer algo: cocinar, planchar, lavar, hacer aseo, y los padres a trabajar en ciertos trabajos como albañilería, carpintería, gafitería, electricidad. En el fondo, cuando se enseña algo, se espera que aquellas personas aprendan también y lleguen a tener esa capacidad que los padres están tratando de traspasar. Entonces, como hay un dicho por allí, dice: de tal palo, participe si gusta, de tal palo, tal astilla. Ay, extraordinario, volvieron, qué bueno. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Cuando la iglesia, hermano querido, está teniendo conflictos y problemas, es porque no ha aprendido lo que necesita saber. Un lado puede ser, ¿cierto? Y podemos criticar al líder, al pastor, al que está enfrente, de que no es un buen pastor. Porque mire los hermanos cómo pelean, mire los hermanos cómo discuten, mire los hermanos cómo hacen esto o aquello. Perfecto. La pregunta siguiente sería: ¿lo hace el líder? ¿Lo hace eso mismo el pastor? Alguien diría: bueno, no lo hace. Entonces es un problema de los hermanos. O sea, entonces si el pastor enseña una cosa diferente y los hermanos hacen algo diferente a lo que el pastor enseña, entonces no es el problema del pastor, es el problema de la iglesia, que no ha entendido lo que debe hacer. ¿Me siguen eso, no? Entonces, si usted puede ver a una iglesia y puede determinar por la naturaleza de su ministerio, automáticamente usted sabrá qué tipo de liderazgo tiene. O sea, cuando miramos a una iglesia y comenzamos a ver conflictos, dramas, problemas, situaciones complicadísimas, entonces nos damos cuenta qué tipo de liderazgo tiene la iglesia. Y eso hay que repararlo, eso hay que arreglarlo. El liderazgo de la iglesia es un elemento esencial, principal, fundamental de la enseñanza del Nuevo Testamento. Jesús fue líder de sus discípulos. Nunca los discípulos fueron líderes de él. Él fue el líder de sus discípulos. Y en sus discípulos él plasmó su espíritu, plasmó su anhelo. Y los discípulos siguieron haciendo lo que Jesús vino a hacer, que es predicar el evangelio de Jesucristo. Y los discípulos llegaron a entregar su vida tal como su maestro lo hizo.
¿Me siguen en eso, no? Oseas dice en una frase, en uno de los versículos: y será el pueblo como el sacerdote. O sea, el pueblo de Dios llegará a ser como es su sacerdote, como es su líder, como es su pastor, como es la persona que les guía. En otras palabras, la gente es como aquellos que les guían. ¿Me siguen eso? Entonces es una manera de expresar el vínculo cercano que existe entre la virtud moral del pastor y de los ancianos en este caso, y la virtud moral de la congregación. O sea, si la congregación recibe una palabra de Dios que educa, guía, dirige, enfoca, les lleva a la madurez y practican aquello, entonces van a ser como su pastor. Y aquí no estoy hablando de que el pastor sea extraordinariamente bueno, estoy poniéndolo en general. Usted podrá mirar a su pastor y dice: tiene tantos errores que yo tengo los mismos errores que él. No entendió lo que acabo de decir, ¿no? Porque usted me mira a mí y dice: oh, el pastor que tiene errores. Y se mira a usted y a lo mejor tiene los mismos errores que yo tengo. Pero no nos damos cuenta de que en ese sentido hemos enseñado para que nuestra vida vaya creciendo, madurando, entendiendo. Se comprende de que en el proceso de madurez nosotros vamos a cometer errores. Se entiende de que la iglesia también no comprenderá a cabalidad todo lo que debe hacer y cómo debe hacerlo, porque es un proceso también de crecimiento y madurez. Esto es como la parábola de los dos cimientos que el Señor Jesús expuso. El hombre insensato que oye la palabra pero no la pone por obra. El hombre prudente que oye la palabra pero la pone por obra. La diferencia está ahí. Usted puede oír todo el año a su pastor y no hacer nada de lo que dijo el pastor. Puede oír una vez al pastor y hacer lo que el pastor dice, y usted comenzará a tener el mismo espíritu o el mismo anhelo del pastor. Entonces debe haber una conexión. Y hay una conexión inseparable entre la calidad del liderazgo en una iglesia y la virtud de esa iglesia. La iglesia no es buena porque tiene buenos hermanos nada más. La iglesia también es buena porque tiene un buen liderazgo. ¿Se fijan eso? Y la iglesia es mala no tan solo porque tiene un mal pastor, sino porque tiene malos hermanos también. En todo orden de cosas usted puede calificar la iglesia no tan solo desde un punto de vista, debe calificarla en forma general y ver qué es lo que se expresa a través de la palabra predicada. Porque seríamos inconscientes de decir: aquí en esta iglesia no me enseñan la palabra. Usted no podría decir eso acá, porque cada vez que subimos al altar lo que tratamos de hacer es enseñarle la palabra de Dios para que usted pueda entonces tomarla en cuenta y vivir de acuerdo a ella. El que no la viva no pasa a ser un problema del pastor, sino suyo. Ahora, Jesús expresó de esta manera en el Evangelio de Lucas. Pongamos esto y dice: cuando un hombre es completamente discipulado, él será como su maestro. Jesús lo dijo. O sea, que si somos completamente discipulados, seremos como aquel que nos ha discipulado. Yo sé que usted quiere ser como Jesús. Yo también quiero ser como Jesús. Y en ese esfuerzo estamos, queriendo ser como Jesús. Pero para poder ser como Jesús, entonces necesitamos primero ser obedientes a la palabra de Dios. Necesitamos ser sometidos y sujetos a la palabra de Dios. Entonces podemos decir que es inevitable ser como aquel que nos discipula. Usted se convierte en aquel que le enseña a usted. Pero ¿qué pasa si usted no se convierte en aquel que le enseña? ¿Qué pasa si usted no piensa como aquel que le enseña? ¿Qué pasa
si usted no opina como aquel que le enseña? ¿Qué pasa si usted no vive como aquel que le enseña? O sea, hay algún problema, un cortocircuito, hay falta de conexión o falta de entendimiento, o sencillamente hay rebelión. Y eso es automático. Esta es la realidad. Y no estoy tratando de decir que siempre el lado malo lo tienen los hermanos. No es eso lo que estoy tratando de decir. Pablo en la iglesia en Corintio dijo esto y lo pone así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo que tratamos de hacer es imitar a Cristo en todo lo que logramos entender de lo que Cristo es. Entonces Pablo sabía que la gente necesitaba, ¿qué cosa? Un modelo a seguir. ¿Cuál es su modelo? ¿Cuál es su modelo a seguir? Recuerdo siendo muy joven en la iglesia a la que perseveraba, un pastor me dice: la única manera de que tú crezcas es que pongas tu mirada en el pastor que te guía. El día que saques tu mirada de allí, no crecerás nunca. Porque yo tenía un problema. ¿Cuál era mi problema? Yo escuchaba en ese tiempo a Gigi Ávila, escuchaba a Jorge Rasky, escuchaba a Jimmy Swaggart, escuchaba a muchos otros predicadores. Tenía como 5 o 6 predicadores los cuales escuchaba. Y lógicamente me influenciaban. Entonces, ¿qué sucedía? No es que ellos fueran malos predicadores, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que me influenciaban en mi posición. Y un día yo predicaba como Gigi Ávila, al otro día subía como Rasky, al otro día subía como Esteban Guzmán, al otro día seguía como Jimmy Swaggart. Entonces no tenía mi personalidad porque no tenía una identidad. Y cuando ese pastor me dijo a mí que yo tenía que preocuparme de imitar a quien me discipulaba, entonces ahí entendí que no podía estar mirando para todos lados, porque eso me iba a crear una confusión, la cual no me iba a dejar crecer. Iba a crecer, en otras palabras, deformado totalmente, aunque escuchara a hombres de Dios, pero que no tenía la misma visión de aquel que estaba discipulándome. Esto es lo mismo que hizo Juan. No sé si se recuerda usted que Juan, en un momento vienen los discípulos de él y le dice Juan: ahora tienen que seguirlo a él, hablando de Jesús. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Cuando logramos entender eso, entonces comprendemos que lo que debemos hacer sencillamente es sujetarnos, obedecer o someternos a quien nos está discipulando, para que de esa manera nosotros tengamos un modelo a seguir. Pablo le dice a los filipenses: las cosas que han visto y oído en mí, esto haced. Las cosas que han visto y oído en mí, esto haced. ¿Qué ve usted? ¿Qué observa usted? Hay muchos hermanos que me dicen a mí: pastor, discúlpeme, yo no me siento muy bien como usted viste. Lo lamento, yo siempre he vestido así. Siempre he llegado, he predicado con mi corbatita, bien arreglado, tratando de dar decencia y al mismo tiempo enseñar que estoy en presencia de Dios. Y si tuviera que ir a presencia de alguna persona importante de la tierra, lo haría de la misma manera. No iría con un short, ni con una polera, ni mucho menos. Iría bien arreglado porque estoy en presencia de alguien importante. Entonces, lo que has visto y oído en mí, esto sé. A los ancianos de Efesios, en Mileto, Pablo les habla y les dijo en Hechos capítulo 20, no voy a marcar el versículo, solamente capítulo 20. Ustedes, les dijo, ustedes saben cómo me conduje entre ustedes. ¿Cómo me conduje entre ustedes? Es muy natural que la gente pueda hablar mal, porque Pablo aquí estaba defendiendo su testimonio y hablaban mal de él. También lo hicieron de muchos hombres, lo hicieron también de Jesús, ni hablar, ¿no? También lo harán de usted y también lo han hecho de mí. Alguien por allí, días, no sé, días, meses atrás, en realidad hace como un mes atrás, estábamos limpiando algo por allí y alguien dijo: usted es un sinvergüenza. Así dijo.
Yo la miré, disculpe, ¿le he robado algo? ¿Le debo algo? No, pero la gente dice que usted es un sinvergüenza. Eso es otra cosa. Es como preguntar aquí mismo cuando lo hizo Samuel, creo que fue cierto, el profeta, que se paró delante de todo el pueblo: si hay alguien aquí que le he robado su asna, su buey, o le debo algo, por favor levante la mano y dígalo. ¿Le debo algo? ¿Algunos de ustedes? Qué peligroso es hacer esto, ¿no? Oye, pero si me debe, si le debe a alguien, queda en vergüenza. ¿Le debo algo? O sea, quiero que entienda esto: lo que oísteis, visteis, o como me conduje entre vosotros, ustedes saben eso. Entonces en Hebreos llama a la congregación de la iglesia a establecer un estilo de vida conforme al patrón de aquellos que están sobre ellos en el Señor. Se supone entonces que nosotros debemos imitar a quienes están sobre nosotros. Y no lo estoy diciendo porque yo esté sobre usted como pastor o como obispo. Yo lo hice siendo hermano y estuve sujeto a quienes estaban sobre mí. Mi esposa lo sabe perfectamente. Por lo tanto, dice aquí que debemos seguir la fe de aquellos que nos presiden y debemos someternos a ellos como líderes espirituales. Cada uno de nosotros necesitamos entonces entender aquello para poder sujetarnos en la voluntad del Señor. Por eso cuando tenemos un corazón de pastor, hablando de líderes en general, cuando tenemos un corazón de pastor, nos daremos cuenta de la importancia de ejercer influencia positiva sobre aquellos que lideramos. Sobre aquellos que lideramos. O sea, si usted es un líder de algún área de la iglesia, ¿qué debe enseñar a sus líderes? A sujetarse al líder mayor. Pero le harán caso si usted se está sujetando a su líder. No sé si me siguen eso. Si usted es líder de un área y usted no se sujeta a quien está sobre usted y le está enseñando que deben sujetarse a usted, entonces la gente dice: yo he visto, he oído y no se somete. ¿Cómo quiere que me someta a él? Entonces en esto debemos entender lo que es el liderazgo. Nosotros entonces vamos a hacer una influencia positiva sobre aquellos que lideramos, o vamos a hacer una influencia negativa sobre ellos. Al igual que el pastor, nuestro testimonio es algo demasiado importante para el progreso de la obra del Señor. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado en qué hacemos, cómo lo hacemos, qué decimos, cómo vivimos, cuál es nuestro planteamiento, cuáles son nuestras palabras, cuáles son nuestros comentarios. Dios siempre, escúcheme bien, Dios siempre ha mediado de alguna manera su propósito y su voluntad a través de líderes a lo largo de toda la historia de la Biblia. Dios ha usado hombres para hacer conocer su voluntad y para que el pueblo de Dios camine en la dirección correcta. Usted puede decirme: no, yo me someto a Dios nada más. Dios usa a los hombres para que usted pueda ser guiado a la voluntad de Dios. Veamos un poco. Cuando regresamos a Abraham, cuando miramos a Abraham en la historia, a quien Dios llamó de Ur de los Caldeos para ser líder ¿de qué? De una nación. Luego miramos allí a Moisés, tratando de ver algunos ejemplos, a quien Dios llamó del desierto para sacar y libertar a los suyos de la esclavitud de Egipto. Luego vemos a Josué, a quien el Señor por supuesto también pone como líder y lo llama para ser el líder de su pueblo y a introducir al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Luego vemos en la historia a David, a quien Dios llamó mediante el instrumento que fue Samuel para ser el rey sobre el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento estuvo Juan el Bautista preparando el camino para nuestro Señor.
Eso solamente como ejemplo. O sea, Dios siempre ha usado a los hombres para guiar a su pueblo, para guiar a su iglesia. Entonces, cuando usted dice que solo se somete a Dios, entonces está en contra de la misma voluntad de Dios que Él planificó. Es delicado. ¿Qué sucede cuando miramos la historia después de Juan el Bautista, después de nuestro Señor Jesucristo? Después estuvieron los apóstoles llamados específicamente por el Señor Jesús, y ellos recibieron directamente la tarea de predicar el evangelio del reino de Dios a todo el mundo. ¿Y qué quiere hacer Dios ahora? Dios quiere compartir con usted esta hermosa responsabilidad y privilegio de llevar el evangelio a todo el mundo. Pero no puede ser bajo nuestra norma, no puede ser bajo nuestro criterio, no puede ser bajo nuestro entusiasmo, bajo nuestras emociones. Tiene que ser bajo su voluntad. Por eso cuando vemos y miramos, cuando Pablo y Pedro exhortaban directamente a los ancianos a hacer su tarea, ambos usaban figuras pastorales, que había que tener un corazón de pastor. Si observamos bien esto, entonces, si lo puedo marcar, estos dos apóstoles nos asignan la tarea de pastorear a la iglesia local, o pastorear a algún grupo de personas, o pastorear a una persona individual. Y a través de los ancianos Dios lo va a hacer. Pablo recuerda a los ancianos de Asia, y les habla Pablo, que el Espíritu Santo de Dios les puso en el rebaño como obispos con el propósito de que pastorearan a la iglesia de Dios. Estoy tratando de darle una gráfica de lo que la Biblia enseña. Pedro entonces, ¿qué es lo que hace? Exhorta a los ancianos a hacer todo lo que un pastor debe ser para su rebaño. Eso lo muestra allí. Todo lo que un pastor debe hacer para su rebaño, lo dice en el versículo 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, la iglesia debe considerar a los ancianos principalmente como pastores del rebaño. Si queremos entender entonces a los ancianos en su función, en su labor, debemos comprender la figura bíblica del pastor. Como ciudadanos del rebaño y como parte de la obra de Dios, por supuesto debemos comprender eso. Si nosotros, que somos pastores, y los que van a ser ancianos deben cuidar del rebaño, entonces los ancianos del Nuevo Testamento deben, como dice la Biblia, proteger, alimentar, conducir y cuidar del rebaño de muchas maneras prácticas. Deben hacerlo. Ese es el llamado que Dios le hace. Vemos en la Biblia cómo el Señor plantea lo que es un ministro de Cristo. Es importante conocer esto. A algunos llaman al pastor mi siervo. En realidad ese es siervo del Señor, pero el siervo del Señor sirve a los demás. Pero a veces el hermano o la hermana dice: no, él es mi siervo, o sea, él es mi servidor, y puede ser aplicado. El problema es que muchas veces se toma bajo conceptos errados que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces, ¿qué es un ministro de Cristo? El pastor y los ancianos mismos son ministros de Cristo, no alguien nombrado por el hombre. Esto no es una cuestión de que el hombre decida poner a alguien allí. Es el Espíritu Santo quien lo hace. Es el Espíritu Santo quien llama como administrador. Por lo tanto, debe cuidarse él mismo y también debe cuidar el rebaño que Dios puso en sus manos. Es una tremenda responsabilidad. Veamos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Dice: por tanto, mirad
por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién puso a esos obispos? Lo leo de nuevo a ver si lo entiende. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo, cuando le escribe a los colosenses, por ahí hay un versículo, capítulo 4, versículo 17, cuando habla en realidad a Arquipo, le dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Es como un llamado de atención. Tienes que cumplir el ministerio que recibiste del Señor. Entonces esto no es un llamado humano. No es que a alguien se le antojó y dijo: ujamos a este hermano de pastor, pongamos a este de pastor. Me parece bien este como pastor, este me gustó como pastor, este tiene ojitos más bonitos. No. El llamado tiene que venir de Dios. Entonces, recibir un ministerio del Señor es estar ocupado en un servicio para Cristo por su orden y por su autoridad. O sea, no es algo que el hombre pueda dar. No, yo le voy a dar autoridad al hermano para que él sea el pastor de la iglesia. No. No puede ungir un grupo de personas a un pastor, aunque pueda tener ciertas cualidades. ¿Quién debe hacerlo? El llamado debe venir de Dios. Ahora bien, por estos pasajes y otros similares podemos entonces entender un poco más, y vamos viendo que existe una dignidad y también un valor auténtico en el oficio que el pastor administra. O sea, ser pastor no es cualquier cosa. Ser pastor no es un asunto de suerte. No es que tiraron la moneda y le cayó a este. No. Es algo mucho mayor que eso. Incluso cuando vamos a primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1, cuando Pablo habla a Timoteo y le dice: si alguno anhela obispado, ¿qué le dice? Buena obra desea. O sea, es un oficio que exige esfuerzo, pero su labor es una obra buena. Entonces los hombres pueden despreciar esta función, pueden decir: no, yo no quiero nada con eso. Pero eso no les puede desanimar, porque si Dios les llama, tendrán que cumplir con eso. Si Cristo honra a alguien dándole, en este caso al pastor o al anciano, ese cargo, esa responsabilidad, el sentido del deber, el sentido también de la gratitud tienen que estar presentes, y Dios, por supuesto, le dará la fuerza para superar cualquier desaliento que surja en el cumplimiento del deber o en el cumplimiento de su llamado. Y en consecuencia, por supuesto, va a hacer ese trabajo con un denuedo que sin duda será firme y será santo también, porque entiende que viene de parte del Señor. Al mismo tiempo, si el pastor o el anciano ha recibido de Cristo ese oficio, ese llamado, como decíamos, será responsable ante Dios de cumplirlo. Aquí no es que el pastor le va a dar cuenta a la iglesia, a los hermanos, que puede también hacerlo, por supuesto, pero al que le va a dar cuenta y que no fallará en nada o no puede fallar en nada es a Dios. Recordemos que la Escritura nos enseña que un día los mayordomos que puso Dios tendrán que darle cuentas al Señor. Y cuando llegue ese momento, le tendrán que dar cuenta al Señor. Mateo capítulo 25 versículo 21 dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí vemos algo, hermano querido. No existe nada que impulse más a trabajar a una persona que un llamado de Dios.
No existe nada que le lleve a trabajar con más diligencia y con más fidelidad a Dios que un llamado de Dios. Porque si es un llamado de Dios, entiende que es una responsabilidad ineludible. Esto no es un asunto de que cuando hablamos de profesión, mucha gente dice: yo soy de profesión carpintero, pero ¿sabe qué? Me aburrí, ahora me voy a cambiar, voy a hacer otro tipo de empleo, voy a renunciar, me cansé. Yo sé que también hay pastores que han renunciado a su pastorado, la presión ha sido tan grande que han renunciado, pero este llamado es irrevocable. Mi llamado va a terminar con mi muerte, nada más. Es un llamado irrevocable, a menos que en el proceso de ese llamado yo cometa un pecado el cual no me permita ministrar. Y no lo digo con agrado, lo digo con pesadez, lo digo con temor. Entonces cada uno de nosotros debemos entender que cuando hay un llamado de Dios, es lo único que puede llevar al hombre a poder ser diligente y fiel a ese llamado, porque fue un llamado que Dios hizo. Ese hombre fijará su pensamiento en ese juicio solemne que tendrá, en el cual comparecerán, por supuesto, todos los que han tenido este llamado de Dios ante el Señor en el reino de Dios, y van a tener que darle cuenta al Señor de su pastorado, de su servicio a la obra de Dios. Entonces, si seguimos viendo, tratando de enfocarnos en esto, aquellos que Cristo ocupe, aquellos que Cristo llame en su obra, pueden estar seguros de la gracia, de la presencia de Dios y de la ayuda que recibirán de parte del Señor ante todas las dificultades que puedan surgir. O sea, Dios estará ayudándoles en cada momento, estará con ellos en cada momento, porque si Dios los llamó para servirle, si Dios los llamó para cumplir un ministerio, no dude de que Dios estará allí para ayudarlo y llevarlo adelante. O sea, Dios estará presente cada día de sus vidas. Jesús le dice a los discípulos en Mateo 28:20, recordemos eso, dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si hay un llamado de Dios, Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. Aún en medio de las adversidades, aún en medio de los problemas, aún en medio de todo lo que pueda presentarse en el ministerio, el Señor promete que estará con nosotros. Y aún más, tal como le respondió a Pablo. ¿Recuerda usted cuando Pablo estaba enfermo, cuando Pablo necesitaba sanidad, cuando Pablo le pedía al Señor que lo sanara y Dios no lo quería sanar o no lo sanó? Y le respondió el Señor y le dice: bástate mi gracia. Eso lo dice en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, Pablo dice: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. O sea, seamos honestos. Cuando más débiles somos, vemos el poder de Dios obrar en nuestra vida. ¿No es hermoso eso, hermano? Entonces el pastor y el anciano tienen que depender de la gracia y la ayuda de Cristo. La única manera de esperar el éxito en las labores, las funciones que Dios le ha llamado a cumplir, es depender de la gracia y la ayuda de Cristo. Al mismo tiempo, teniendo una razón valedera, por supuesto, para tener esta certeza, hay una realidad. No podemos desmayar por temor a alguna dificultad, por temor a alguna situación, por temor a alguna oposición que se presente. Lo que podamos enfrentar o lo que tengamos que enfrentar, o sea, todo el poder del cielo, todo el poder de la tierra está en la mano de quien nos llamó. Y esto, hermano querido, da una seguridad tremenda para servir a Dios.
Las dificultades vendrán y eso es un hecho, los problemas vendrán, pero estamos en la mano de Dios y todo el poder de todas las cosas está en aquel que nos llamó. Si Él quiere permitir que pasemos dificultades, será porque quiere tratar algún área de nuestra vida y enseñarnos a depender más de Él. Por lo tanto, como dice la Escritura y mismo Pablo lo dice, Él no pondrá sobre ti más carga de la que puedes llevar, porque juntamente con la prueba Él traerá también la salida. Entonces, cuando estamos ocupados en el servicio al Señor, la recompensa de nuestra fidelidad es segura. Si somos fieles al Señor en lo que hacemos para Él, entonces la recompensa va a ser segura. Cristo demuestra, hermano querido, ser un Señor y Maestro generoso a los que le sirven. Recuerde usted lo que le dice a Pedro por allí, que nada de lo que haga por la obra del Señor quedará sin recompensa. O sea, usted sirve a alguien que recompensa lo que hacemos en su voluntad. Siempre Dios será así. Nadie ha sido ni será perdedor al estar desempeñando la obra de Dios. Cada vez que servimos al Señor y entregamos nuestro mejor esfuerzo por el llamado que Dios nos ha hecho, Dios recompensa aquel esfuerzo porque Él es Dios que nos ha llamado a hacerlo. Entonces Pedro nos da palabras de aliento en esto y da a los ancianos esta palabra a los ancianos de la iglesia y los exhorta a gozarse, como lo dice el versículo 4, primera de Pedro capítulo 5 versículo 4. Dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yo sé que quizás no entiende mucho eso usted y dice: no entiendo qué es esa corona en realidad. Pero hermano querido, es algo extraordinario. No tengo el tiempo para entrar en ese tema ahora, pero creo importante que usted grabe eso en su mente. Ahora, la compensación que Dios promete será más que suficiente por todo el dolor y el sufrimiento que podamos tener aquí en la tierra. Desde que usted conoció al Señor, ¿ha sufrido? Desde que usted conoció a Cristo, ¿ha tenido padecimientos? ¿Ha tenido enfermedades? ¿Ha tenido conflictos? ¿Ha tenido problemas? Ahora mismo quizás está viviendo alguno, o enfermedad, o dificultad, en fin. Pero si usted sirve al Señor, todos esos sufrimientos serán retribuidos. Hablo si usted sirve al Señor. Si usted está, en otras palabras, cumpliendo lo que el Señor quiere, entonces el Señor recompensará todo aquello. Cuanto más trabajemos en su obra, hablo de los pastores y maestros, ancianos, pastores y ancianos, mientras más trabajemos en su obra, más brillantes serán los rayos de gloria con que nos vestirá el Señor en el cielo. Más grande será la recompensa. Entonces, los que se hayan convertido por su ministerio, por su trabajo, serán su corona y su gloria, como los justos que brillan, por supuesto, como las estrellas de perpetua eternidad, como dice Daniel capítulo 2 versículo 20, o capítulo 12 versículo 3. El punto es entonces aquí que cada uno de nosotros, cuando servimos a Dios y hacemos la obra que el Señor nos ha llamado a hacer y ganamos almas para el reino de los cielos, hermano querido, esa también es una recompensa, es una corona para nosotros. Pablo dice en un momento en su ministerio y dice: vosotros sois el sello de mi apostolado. O sea, vosotros sois la evidencia de que Dios me ha llamado a predicar ese evangelio. Entonces es importante entender esto. Veamos lo que significa el cuidado de las almas. Esto es muy importante, porque usted tiene un concepto de lo que es cuidar las almas, ¿no? El pastor debería, el pastor tiene, el pastor. Pero veamos lo que dice la Biblia. ¿Qué dice acerca del cuidado de las almas?
tiene que considerar al pastor tal como el anciano, que lo que el Señor por supuesto le ha encomendado es el cuidado de las almas. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado y trataré de enfocárselo quizás superficialmente, ya tocaremos esto en una forma más profunda. Lo que el Señor nos ha encomendado es el cuidado de las almas, o sea, en lo espiritual y en lo físico, no en las preocupaciones temporales de esta vida. El pastor no está para ayudarle en su situación financiera, sino en los asuntos que conciernen la vida eterna de los que están bajo nuestra mayordomía. El pastor no está para solucionar sus situaciones emocionales, sus sentimientos. El pastor está para guiarle en su vida espiritual. Me explico. Dios no nos ha llamado a preocuparnos de los sentimientos y emociones de las personas, sino de su vida espiritual. Miremos esto como ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo cubrió dos áreas en la vida de las personas en todo su ministerio. Véalo por favor. La física y la espiritual. Nunca la emocional. Usted no ve a Jesús en la palabra resolviendo problemas de sentimientos, de emociones. Es más, cuando Jesús dice estas palabras, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, filosofías, conceptos, preceptos, y agréguele todo lo que quiera, porque al final el ser humano se vuelve almático y ya no vive en el espíritu. Dice, si vosotros andáis en el espíritu, ¿qué dice? Vivid en el espíritu. Pero cuando usted y yo vivimos por el alma, ya no hacemos caso a Dios. Tomamos nuestras propias decisiones bajo nuestros conceptos o bajo nuestras ideas. Entonces, el Señor nos llama a tratar con el área espiritual y física. La física es para sanar de dolencias y enfermedades. ¿Tiene una enfermedad? Si hay algún enfermo entre vosotros, ¿qué dice? Llame a los ancianos y únjale con aceite y aquel enfermo será sanado, parafraseando el versículo. ¿De qué debemos preocuparnos también? De el área espiritual. Ore, ayune, busque al Señor. Usted debe ser un creyente que ame la palabra, que busque a Dios, que Dios trate con su vida de tal manera que el Espíritu le guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia, a ver si lo puedo plantear, es una sociedad de hombres y mujeres redimidos que Dios compró para sí con su propia sangre. Usted ya es salvo. Usted ya es un hijo de Dios, ya es una hija de Dios. Ahora lo que usted debe hacer es la voluntad de Dios. Y el pastor es puesto para guiarle a hacer la voluntad de Dios. Entonces lo que Dios le ha encomendado ahora al pastor, con la ayuda de sus ancianos, es que el encargo de las almas que están bajo su cargo puedan ser guiadas espiritual y también sanadas físicamente. Todo lo demás lo encuentra en la palabra. El consejo para su vida, el consejo para el matrimonio está en la palabra. ¿Se fija? Yo no puedo resolverle su problema emocional. ¿Quién puede? Dios, a través de su palabra. ¿Y qué hará el pastor? Le mostrará la palabra y usted decidirá. Por lo tanto, ¿qué dice la Escritura? Por lo tanto, dice, cuídese él mismo y cuide el rebaño. Porque si alguno perece por su descuido, morirá en sus pecados, dice, y Dios le demandará su sangre. Eso es el deber del atalaya que aparece por supuesto allá en Ezequiel.
que estaba arriba del muro observando el atalaya para ver si venían enemigos. Esa es la realidad. El deber del atalaya es anunciar el peligro para que la gente que está dentro de la ciudad se aperciba y no pierda su vida. Si no lo anuncio, entonces soy culpable de que usted haya fallado. Entonces, cuando vemos esto en la palabra del Señor, nos damos cuenta que a veces tenemos conceptos cerrados. No, es que el pastor tiene que venir a verme. ¿Qué? Entiendo eso, claro que lo entiendo. Si hay una necesidad tan grande y tan complicada, claro que estará allí el pastor o estará el anciano, alguien estará allí. Pero cuando hablamos de caprichos, cuando hablamos de sentimientos que no tienen nada que ver con lo espiritual, que no tienen nada que ver con lo físico, sino que tienen que ver única y exclusivamente con lo emocional. Es que el pastor no sabe cómo yo me siento, tengo rabia, tengo molestia, estoy enojado, estoy enrabiado. ¿Por qué no dice estoy endemoniado? Las emociones. Por eso el Señor llama a sus discípulos y dice: niéguense a sí mismos. Dejen de ser unos niños, dejen de ser seguidores del alma, almáticos, dejen de ser así. Entiendan que vamos a tener dificultades. Más les dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué espera del mundo usted? ¿Que lo trate bien? No, el mundo lo va a tratar mal. El mundo lo va a presionar, el mundo lo va a jalar, el mundo lo va a hacer caer. El mundo quiere que usted quede destruido en el piso. Pero el Señor dice: aférrate a mí, confía en mi palabra, yo te sostendré, yo estaré contigo, yo te guiaré, yo te levantaré, yo te sanaré, yo te libertaré, yo haré lo que debo hacer por ti. Ahora, hemos visto casi en su mayoría lo que el anciano, el pastor debe hacer. Tratando de presentar, hay mucho más que ver, pero estamos tratando de ir paso a paso, cosa que usted vaya entendiendo algo. ¿Cuáles son los deberes de la congregación con sus ancianos o pastores? Porque aquí pasamos al punto de la congregación. Usted es congregación. ¿Cuál es su deber? Cuando vemos que hay ancianos y pastores capacitados, fieles, con una gran bendición y un fruto especial del amor de Cristo por su iglesia, el esfuerzo, sacrificio, esmero, preocupación, como usted quiera llamarlo. ¿Cuáles son los deberes de la congregación? El primer deber de la congregación es tener un gran amor hacia ese pastor y hacia ese anciano. Así como el pastor, los ancianos merecen de que su congregación tenga un gran amor hacia ellos, un respeto, una honra por la obra que hacen. El apóstol insiste seriamente en esto. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13. Me gusta usar la palabra porque es lo único que puede guiarnos. Las palabras humanas pueden ir para cualquier lado, pero la palabra de Dios, mire lo que dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Veamos otra cita, apliquemos otra. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Mira lo que dice. Veamos allí. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Ya vendrá. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es palabra de Dios. O sea, si los creyentes tienen hoy día un amigo auténtico en este mundo, porque usted sabe, no todo el mundo quiere tener amigos. Y si los creyentes consideraran lo que la palabra de Dios dice, se darían cuenta que tienen un verdadero amigo auténtico, el que cuida de sus almas. Los ancianos son encargados de mostrar la verdad, aunque sea dolorosa.
¿Me está escuchando? Se empeñan los pastores y ancianos de día y noche por presentar esas peticiones a la congregación o de la congregación a Dios. Y esto debe causar gran estima en sus hermanos, saber que su pastor, el anciano, está orando por sus vidas. Yo no sé quién de aquí podrá odiar a su médico cuando le da un remedio amargo, cuando en realidad ese remedio le está salvando la vida. ¿Quién va a odiar a un cirujano por hacerle una operación dolorosa cuando su vida depende de restaurar o preservar un miembro de su cuerpo? La Biblia dice que los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, merecen ser considerados hermosos y recibidos con amor y respeto. ¿Sabe usted que Cristo no tolera el desprecio hacia sus mensajeros? O sea, Cristo no tolera que usted desprecie a quien Él ha llamado. Por lo tanto, tenga mucho cuidado con no provocar, o tenga cuidado con provocar en realidad y mirar a los siervos de Dios con desprecio. Debe haber una sumisión a esta realidad. Debe haber sumisión al predicador, al pastor, al anciano. Eso es lo que la iglesia debe hacer. O sea, el que cumple el oficio de anciano merece sumisión, merece obediencia en el desempeño de su oficio, en la administración misma que Cristo le ha encomendado para edificación de su pueblo. Veamos lo que dice Pablo a Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Qué dice ahí? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pablo no está hablando aquí de una obediencia ciega. No está hablando de eso. Lo que requiere el apóstol aquí no es eso, sino una sujeción ordenada, o más aún con concordancia o en concordancia con la palabra de Dios. Porque si tu pastor, tu anciano te predica la palabra de Dios y tú ves que es la palabra de Dios, ¿qué tienes que hacer? Sujetarte. Si eso que predica él no es palabra de Dios, no hay una base bíblica, no es lo que dice la escritura, entonces estamos claros que no podrás sujetarte en aquello. Se trata de una obediencia pronta, de una sumisión humilde a sus reprensiones que son justas ante la palabra, o disciplina pastoral necesaria por cualquier mal comportamiento que haya tenido el miembro, sea en público o en privado. Dios no requiere que los hombres se arranquen un ojo ni que se esclavicen a la dirección de los líderes de la iglesia sin usar su propio razonamiento y discernimiento. Recuerde que la palabra de Dios dice que un ciego que guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Jesús nunca obligó a los discípulos a seguirle, ¿se recuerda? Él les dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, nunca los obligó. Yo tampoco le estoy obligando a usted a seguirme, ni tampoco a hacer lo que yo le pido. Usted debe razonar y ver a través de la palabra de Dios si es correcto lo que estamos diciendo o no. Cuando se observa la ley de Cristo y se insta a conformarse a ella como resultado de la evidencia y la demostración, por supuesto, de la verdad proveniente a través del Espíritu Santo que revela la palabra, entonces se espera con razón la obediencia por parte de los miembros de la congregación, la sujeción y el sometimiento por parte de los miembros de la congregación. O sea, el que se cree demasiado bueno o demasiado sabio
para no recibir la instrucción o someterse a la reprensión de su pastor o de los ancianos, no merece un lugar en ninguna congregación cristiana. ¿Escuchó lo que acabo de decir? El que se cree demasiado bueno o demasiado sabio para no recibir la instrucción o someterse a la reprensión de su pastor o de los ancianos, no merece un lugar en ninguna congregación cristiana. No, pastor, no puede ser eso. Veamos lo que dice Santiago 3:1. ¿Qué dice? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Esto es delicado. Cuando tú te encuentras con hermanos o hermanas que aparentemente son más sabios que el pastor, son más capaces que el pastor, y ellos no se someten al pastor porque ellos son más sabios, ellos no merecen ningún lugar en ninguna iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque están bajo condenación, no están respetando el principio que Dios estableció. Es el deber de la iglesia recibir con humildad, con temor, la doctrina de Cristo, que es anunciada por sus pastores, que es anunciada por sus ancianos, por sus maestros. Así como deben someterse humildemente a la disciplina que ejercen según la autoridad que han recibido de Cristo. De igual manera deben imitar su ejemplo santo. ¿Por qué lo digo? Lo enseñé en los puntos anteriores. Ser pastor es un llamado de Dios. No estoy diciendo que el 100% de los que son pastores hoy han sido llamados por Dios, pero cuando tú ves a un pastor que es llamado por Dios, su preocupación es por la congregación, por la iglesia, para enseñarle ya sea lo que le conviene a él o lo que no le conviene a él, porque la palabra debe ser predicada en todos los aspectos de la vida. Hebreos capítulo 13 versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra. Esa no es la cita, por favor. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Los hermanos de nuestra congregación, y me dirijo a toda la congregación hoy, deben dejarse discipular y deben ser fieles seguidores de quienes el Señor ha puesto por delante, ya que, como vimos, es deber de cada anciano primero ser ejemplo a los hermanos en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Eso lo dice 1 Timoteo 4:12. O sea, nosotros debemos ser ejemplo ¿en qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. La idea principal, hermano querido, es que cada hermano saque provecho espiritual para su edificación, para su crecimiento en gracia y santidad. O sea, en forma personal, pero también en general como iglesia. La iglesia debe orar constantemente por sus líderes. Los hermanos deben ser constantes en orar a Dios por su pastor, por sus ancianos, por sus líderes. No voy a hacer la pregunta, creo que cae del cajón hacer esa pregunta, no, si usted ora por nosotros. No lo voy a hacer porque seguramente el que lo hace va a gritar un amén tremendo y el que no lo hace no va a hallar dónde meterse. El punto es ese. Pero el apóstol Pablo pedía a menudo que las iglesias oraran por él. Estoy hablando del apóstol Pablo. Y si él creía que era necesario la oración para él, con más razón tenemos que creer necesaria la oración para nuestra vida. O sea, algunos dicen: no, yo le pido al pastor que ore por mí. Pero ¿has orado alguna vez por el pastor?
Tú miras los errores del pastor y dices, el que pastor aquí, pastor, ¿has orado alguna vez por él? Como yo he tenido que orar por ti cuando he visto errores en tu vida, he visto situaciones, he visto complicaciones, he discutido contigo, he peleado contigo, te he dicho las cosas de frente, en fin, ¿has orado alguna vez por mí? ¿Has pensado cuántas tentaciones y luchas tiene el pastor? ¿Has pensado en cuántas dificultades el pastor tiene que contender constantemente? ¿Cuántos desalientos tiene que vencer? Tú me ves predicar todos los días, es increíble, ¿no? Pareciera que yo estoy en el cielo y usted está en la tierra o bajo la tierra, porque usted pareciera que nunca ve al pastor desanimado, nunca lo ve aproblemado. El pastor está súper bien, el pastor le va súper bien, Dios está con él, aleluya, gloria a Dios. Pero no, hay luchas, hay presiones, hay dificultades, hay desalientos. Hay trabajos que quizás nunca hemos podido cumplir. Hemos recibido un llamado y la perfección debiera estar llegando, pero a veces no llega. Entonces, si uno comienza a ver eso, ¿cómo podemos enfrentar todo aquello? El éxito de todas las labores del pastor depende de la bendición divina, eso lo sabemos. La presencia de Dios que esté con el pastor, con los ancianos en todo momento, para que la bendición de Dios pueda llevarnos a, por supuesto, a tener la victoria en todo lo que queremos realizar. Tanto la gloria de Cristo como el consuelo de Cristo, la edificación de las propias almas que en la iglesia, por supuesto, están y que están ligadas al pastor de una u otra manera. Porque aunque yo no lo conozca mucho a usted, es mi preocupación, y de este altar tratamos de predicarle la palabra de Dios para que usted entienda lo que debe hacer. Entonces hay razón suficiente para que la iglesia sea consciente de este deber de orar por su pastor. Entonces, cuando su pastor ya no esté predicando como usted quiere que predique, ore más. Recuerden que el pastor y los ancianos son ministros de Cristo, que en el nombre de Cristo revelan a la congregación los misterios de Dios. Por lo tanto, cuando permanece fiel en el cumplimiento de su misión, o permanecemos fieles, el Señor Jesús entonces contará como hecho en lo que Él ha hecho para el Señor. Y como mensajero entonces está haciendo tal como dijo el Señor. Cuando vemos lo que Jesús dice en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 16, dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Si reconoce usted que el Hijo de Dios, ya sea el pastor o el anciano, es digno de respeto, es digno de reverencia, muéstrelo por su obediencia y humildad hacia la palabra que predica. Si usted ama al Señor y valora el evangelio que se está predicando, no trate a sus líderes de un modo indigno. No hable de ellos por detrás, no haga comentarios nocivos, ni tampoco haga comentarios dañinos. El pastor y los ancianos tienen que ocuparse de la salvación de la iglesia, de la congregación, de las almas preciosas que Dios ha puesto bajo su tutela. Por eso debemos tomar conciencia, hermano querido, del deber que debe tener la congregación y la responsabilidad de orar por los pastores. Con este argumento es que el apóstol Pablo insiste en su exhortación. Hebreos capítulo 13 versículo 17: porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Para qué? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
Cada uno de los pastores y líderes que Dios ha llamado van a enfrentar situaciones complejas. ¿Sabe? El ministerio nunca puede ser eficaz para ser usado en la salvación de las almas si no hay obediencia sincera y honesta. Es triste pensar que hay muchos que profesan fe en Cristo, pero viven en este mundo como si no fuesen ciertas las enseñanzas que el Señor ministra, como si no creyeran lo que ha de venir. No le dan el más mínimo valor a los medios necesarios para la salvación. No les gusta ser enseñados por la palabra del Señor, ni consideran las ordenanzas de Cristo, y mucho menos el ministerio del Evangelio. La verdad que personas así, hermano querido, no permiten que podamos hacer lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Es difícil así. Déjeme tratar de concluir en esta noche, si lo puedo hacer. No sé cuánto tiempo llevo ya. Yo sé que a veces me alargo mucho, pero tengo que complementar todo esto para que usted lo logre entender. Debemos estar unánimes en la visión. El pastor principal, el pastor, o en este caso el obispo, necesita tener personas a su lado y de esta manera, hermano querido, poder influenciar en los demás. Por esta razón siempre tiene personas a su alrededor. Siempre hay personas que están allí a mi alrededor tratando en lo posible de hacer lo mismo que hacemos. Si queremos ver las promesas de Dios con nuestros ojos, si queremos ver lo que Dios nos ha prometido y ver aquello cumplido en nuestra iglesia, necesitamos primero poder capacitar, entrenar para tener buenos líderes, para tener líderes conscientes de lo que debemos hacer. ¿Y sabe usted por qué? Porque el buen líder siempre tiene una proyección positiva. Siempre tiene planes, tiene propósitos y siempre lleva la delantera de alguna manera o va adelante en todo. Pero depende de las personas que le acompañen. Esto le será más fácil o más difícil dependiendo de las personas que estén a su alrededor. Es difícil reunirse con personas que tienen una visión o pensamientos totalmente diferentes a la visión que Dios nos ha entregado. Es difícil reunirse con personas que tienen pensamientos diferentes a los nuestros. Necesitamos líderes que tengan la visión y el mismo espíritu que Dios nos ha dado. ¿Sabe usted que un águila y una gallina nunca podrán estar caminando juntas? No son iguales. Un águila y una gallina nunca podrán hacerlo. No. El águila no puede estar caminando en tierra con la gallina, porque el águila puede volar. Inclusive cuando puede volar, pasa por encima de cualquier tormenta. Y de esta manera entonces nos tenemos que ver nosotros como un águila que puede volar más allá de lo que ven nuestros ojos. No podemos detenernos por las personas que nos rodean. No podemos pensar como ellos piensan. No podemos pensar como ellos quieren que nosotros pensemos. ¿Cuántas veces usted ha escuchado hermanos o hermanas que dicen: yo creo que el pastor tiene que hacer esto, yo creo que el pastor tiene que hacer esto otro, yo creo que el pastor tiene que hacerlo así, asá, acá y qué sé yo? Hermano querido, es todo lo contrario. Debemos lograr que ellos piensen como nosotros, porque la única manera de avanzar es pensar como Dios nos ha llamado a pensar. Es un trabajo arduo, es un trabajo duro, pero es un trabajo que todo líder con corazón de pastor debe hacer. Debemos ayudar a las personas que nos rodean a descubrir primeramente sus dones, sus habilidades, sus capacidades.
A veces nos rodeamos de personas que no tienen identidad, que no saben qué hacer, que no saben para dónde va la micro, como dicen por allí. Así como Pablo ejerció influencia sobre Timoteo de una manera espectacular, de una manera tremenda, recomendándole de forma constante que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él, que había recibido por la imposición de sus manos. Necesitamos líderes, hermano querido, que nos fortalezcan, líderes que nos animen, líderes que nos empujen, líderes que nos levanten, líderes que tengan la misma visión y que crean en lo que Dios va a hacer. Que cuando tenemos una tarea que Dios nos ha pedido hacer, tengamos en ello sus mayores esfuerzos para lograr con éxito la tarea encomendada. Debes saber, hermano querido, que como tu obispo, pastor, Dios siempre nos está demandando nuevas tareas, nuevos proyectos. Siempre tenemos ideas de cómo avanzar, pero solo es muy difícil. ¿Qué se puede lograr solo? Aquellos que hoy son líderes deben saber que no nos podemos quedar en un nivel, porque Dios nos está demandando subir al próximo peldaño. Y si queremos servir a Dios con excelencia, y si queremos realmente ver la gloria de Dios, Dios nos pondrá más responsabilidad sobre nuestros hombros. Hay hermanos aquí con potencial tremendo en las manos de Dios. Tienen un llamado muy especial y Dios les dará responsabilidades mayores. Sabes, hermano, habrá momentos en los que vamos a sentir que no aguantamos más, que nuestra mochila es muy pesada. Pero Dios nos ha puesto a nosotros porque sabemos, o porque sabe que podemos con su ayuda tener las espaldas para la carga de la iglesia, que podemos aguantar esa carga. Por lo tanto, necesitamos líderes que entiendan que esto es pesado, siempre es pesado, nunca es liviano. Pero tú eres el que eliges quedarte sentado en la silla o estar dispuesto a trabajar por la obra de Dios. Dios desea que seamos proactivos, con un espíritu diferente, anhelar cosas mayores. Hablo a los hermanos en esta noche. ¿Te gustaría que Dios pusiera en tu corazón un espíritu de pastor? ¿Un corazón de pastor? ¿Quieres realmente caminar bajo la misma visión que Dios me ha entregado a mí? En nosotros está tomar la decisión. Por eso tiene que nacer la disposición primeramente en nuestros corazones, de estar dispuestos. Recuerda siempre que el servicio a Dios, hermano querido, no es a la fuerza. No, es por amor, es por gratitud. Porque siempre en un corazón agradecido habrá un deseo ferviente de contribuir para la obra del Señor y para que esa obra del Señor avance. Al cerrar este mensaje, solo una pregunta: ¿tienes ese sentir en el día de hoy? El deseo que la obra de Dios avance. Porque una cosa es venir al culto y disfrutar y recibir de Dios y
ser tocado y ministrado, irse a tu casa y dice: estuvo lindo el culto, me vine bien, ojalá pueda ir mañana, aunque no creo que pueda ir mañana, o la otra semana voy a volver. No estoy hablando de eso, estoy hablando, tienes el sentir en tu vida hoy de que esta obra avance. Requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere esmero, preocupación. Sé que estoy catalogado muchas veces por hermanos y hermanas como un pastor poco preocupado por los hermanos, porque el área emocional es así. El hermano dice: el pastor no se preocupa por mí, no se preocupa por mí. Él no sabe cómo me siento, él no tiene idea lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo. Y puede que sí, no tenga idea. Todos los días te envío una palabra de Dios. Todos los días. Porque lo único que puede fortalecer tu vida es la palabra de Dios para tu vida. ¿Y sabes? Yo a veces reviso, claro, reviso porque soy parte de eso, porque me preocupo de enviarte una palabra. Y reviso. Y por si no sabes, solamente para decirte, cuando yo envío esa palabra se marca así. Yo entro ahí, pincho ahí y me voy a info. ¿Y sabes lo que me dice info? Voy a pinchar de nuevo. Info me dice quiénes leyeron eso y quiénes no lo leyeron. Entonces, cuando tú dices: mi pastor no se preocupa por mí, en realidad tú eres el que no te preocupas ni siquiera por ti. Porque si te enviamos una palabra cada día, y aparte de eso por la noche estamos predicándote, estamos ministrándote, cada día nos preocupamos de que el lunes haya palabra de Dios a través de los medios para ti, instrucción, enseñanza para jóvenes, escuela bíblica. Los martes están las hermanas por la mañana, luego por la noche. Hermano querido, los miércoles en la mañana, el miércoles en la noche me reúno contigo por Zoom y tú no estás allí. Y luego todos los días jueves estoy predicando en el templo, los viernes voy a los locales, los días sábados estoy aquí, el día domingo por la mañana estoy aquí, y cada día de la semana, exceptuando el día domingo, te envío una palabra de Dios a tu celular, al WhatsApp, para que tú la leas y puedas de esa manera edificar tu vida. Si no me preocupo por ti, no haría nada. Sería fácil para mí dejar la carga sobre otros. Tú predica, hermano, el diácono que predique otro hermano, que vaya allá a predicar. Yo estoy cansado, estoy agotado, me duele aquí, me duele allá. Estamos preocupados por ti, pero no podemos hacer nada si tú no quieres avanzar al próximo peldaño. Deja tus emociones, deja tus sentimientos y entiende que Dios te está llamando para hacer algo mucho mayor de lo que hemos logrado hasta ahora. Dios quiere hacer algo grande contigo, pero necesita que tú te decidas a servirle a Él como Él quiere. Ponte de pie, por favor, iglesia, ponte de pie. Espero Dios te haya hablado. Vamos a orar a Dios. Si quieres venir al altar, puedes hacerlo. Algo Dios te ha ministrado, algo Dios te ha dicho. Si hay algo que puede cambiar en tu vida, solo Dios puede hacerlo. Pero Él necesita disposición, que estemos dispuestos. Si consideras que es mucho sacrificio, Él hizo el sacrificio más grande por ti y por mí. Y Él espera que nosotros ahora hagamos por nuestros hermanos y hermanas el mejor de los sacrificios. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia dándote gracias por este momento. Dándote gracias, Señor, gracias.
todo lo que tú haces, por todo lo que tú realizas. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de tus hijos pueda, oh Dios amado, entender lo que es el discipulado. Todo debe llegar a un punto en el cual tú deseas que tengamos, que es tu palabra. Por sobre todas las cosas, Señor, debemos estar en tu palabra más que en cualquier cosa. Nuestras emociones muchas veces, Señor, nos hacen errar, equivocar, pero solo tu palabra es la que puede, Señor, provocar la bendición. Yo te doy gracias por tus hijos y por tus hijas que hasta hoy han estado aquí y que por voluntad propia han decidido servirte aquí en este lugar. Y porque tú has puesto en sus corazones el deseo, Señor, de ser parte de esta obra. Ayúdanos a nosotros y a quienes tomarán parte, Señor, de esta obra como ancianos de ella, a cuidar de ellos, a guiarlos, a protegerlos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, también por tus hijos que han venido al altar. Tú conoces sus corazones mejor que nadie. Y tu palabra es la única que puede despejar dudas y sacarnos, Señor, de todo aquello que impide tu bendición. Padre, en el nombre de Jesús, pido en esta hora, Señor, tu gracia divina sobre ellos, para tu gloria. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.